Bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por su participación en esta pantalla. Y entramos en materia. Bueno, me presento. Mi nombre es Ronald Mucada. Yo hago parte de Mentor, el programa generado por la División de Extensión de la sede para apoyar iniciativas de emprendimiento tipo spin-off y transferencia de conocimiento de la universidad al ámbito de Mentor. Quienes vamos a estar acompañando en esta sesión somos 5, nuestro coordinador que es en este momento, pero ya lo podemos conocer en las próximas sesiones. Marjorie Liscano, que estará a cargo de la sesión del lunes 13 de abril. Y Brian Lugo y Laura Prieto. Laura nos acompaña ahorita en esta sesión y Brian Lugo, que se encarga de la sesión del 20 de abril. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la agenda de nuestra jornada el día de hoy? Primero les voy a contar un poquito qué es Mentor, eso no nos va a tomar mucho tiempo. Luego les voy a contar unos básicos de mercadeo, una serie de conceptos que tenemos que tener en cuenta. A continuación hablaremos del mix de marketing o mezcla de mercadeo, las 4P, como se le conocen, digamos que abreviadamente. Luego, por último, para la sesión de hoy hablaremos de segmentación, el proceso de segmentación. Para la sesión del 13 de abril, les voy a pedir el favor que se preparen como la presentación de su proyecto, de su iniciativa, en no más de un minuto y que la preparen teniendo en cuenta elementos que ustedes consideren necesarios de la charla que vamos a tener hoy, para que ese día y luego de esa presentación ustedes le puedan ver mayor utilidad a la investigación de mercados y las herramientas que Marjorie nos compartirá. Y luego para la sesión del 20 de abril, lo que vamos a hacer es un taller práctico de navegación en la base de datos Passport de Euromonitor, que es una base de datos de mercadeo y lo que nos permite es, digamos, conocer cifras, tendencias, comportamientos en las industrias, por industria específica, licores, belleza, bueno, una cantidad de información que puede ser muy útil para el desarrollo de sus proyectos y para poder tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, les recuerdo, lo primero es que prepárense su presentación para el 13 de abril, de a un minuto por proyecto. Y lo segundo, el taller, la sesión del 20 de abril va a ser un taller de exploración de la base de datos Euromonitor para que ustedes sepan, digamos, cómo recabar esa información. También les voy a poner acá en el chat un link de un video. Cuando lleguemos a ese video, yo les aviso para que ustedes lo vean. Es un video de 1 minuto y medio que digamos, que nos ayuda a contextualizar el tema en el que estemos en ese momento. Aquí se los acabo de enviar. Entonces, cuando lleguemos ahí, 1 minuto y medio para que cada uno vea el video y después comentamos al respecto. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra agenda. Entonces, ahora sí, pongámonos en situación. Primero, ¿qué es Mentor? Como les decía, es un programa que se desarrolló en la sede de Bogotá desde el año pasado. Digamos que dependemos de la vicerrectoría de sede. Luego está la Dirección de Investigación y Extensión de la sede de Bogotá y allí está la División de Extensión de Bogotá. Nosotros estamos ubicados en la unidad Camilo Torres, en el bloque C6. Entonces, Mentor se creó como un programa para apoyar estos procesos de transferencia de conocimiento y maximizar el impacto de la investigación científica y tecnológica que se hace en la universidad, principalmente al interior de los grupos de investigación. Siempre se generan una serie de iniciativas y la idea es que esas iniciativas se logren transformar en soluciones a problemas reales en la sociedad y para ello nosotros buscamos, digamos que fortalecer esos procesos de transferencia de conocimiento. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? A través de iniciativas de innovación y base tecnológica tipo spin-off. No sé si de pronto han escuchado ese término spin-off, ya ahorita vamos a ver su definición, pero la idea es esa, que las iniciativas y los proyectos que surgen
se logren llevar a la realidad, a la sociedad, a partir de iniciativas tipo spin-off. Y así viabilizar entonces esa transferencia del conocimiento y ayudar también a que esas iniciativas escalen, a que esas iniciativas aporten al desarrollo del país y a que esas iniciativas logren una sostenibilidad a lo largo del tiempo. ¿Listo? ¿Qué es una spin-off? Empresa o organización nacida como extensión de otra. Es decir, en la universidad se desarrollan procesos de investigación, se generan patentes, se generan una serie de activos de conocimiento que son protegidos por propiedad intelectual y esos activos de conocimiento pueden significar una oportunidad en el mercado. Entonces, la spin-off es un organismo independiente que se crea para que administre ese activo de conocimiento y a partir de ese vuelva un poco rentable esa actividad, ¿sí? Apoyado por la universidad y por la, digamos, la trayectoria que tiene la universidad y garantizando entonces que ese conocimiento llegue a la sociedad. ¿Listo? Algo de nuestra metodología de trabajo, digamos que funcionamos con estas 6 etapas. Primero se hace una identificación, entonces un levantamiento de todos los proyectos que se están gestando al interior de la universidad. Se hace una selección de cuáles son esos proyectos que cuentan con ese activo de conocimiento, de esos proyectos que pueden ser sujetos al programa. Para eso existe una mesa directiva de selección y acompañamiento. Y a partir de eso iniciamos con las etapas de preincubación, negociación, incubación y aceleración, que no es más que la maduración de un proyecto para que pase de una etapa de ideación a una etapa de prototipado, luego una etapa de interacción con el mercado y luego un escalamiento, que es la última etapa de aceleración en donde también como mentor buscamos apoyar a estos proyectos en la búsqueda de recursos del ecosistema externo para que ese escalamiento realmente sea efectivo y se impacte positivamente a la sociedad. ¿Preguntas al respecto de qué significa mentor? ¿Les quedó claro? Cualquier cosa, nuestra información de contacto está, ustedes pueden entrar a la página de la DEP, dep.unal.edu.co, es división de extensión, buscan equipo de trabajo y ahí está, estamos como mentor, para que pues se acerquen allí, están las extensiones o los correos electrónicos para que se puedan, digamos que contactar con nosotros, ¿listo? Entonces, como mentor y como parte del equipo de la división de extensión, digamos que para nosotros es importante apoyar estos procesos de generación de iniciativas y de proyectos al interior de la universidad también con los estudiantes. Entonces quisimos hacer parte en este semestre del programa TPI con la charla relacionada con mercadeo. ¿Por qué? Porque si bien el mercadeo, una vez uno entiende, puede ser un algo de muy sentido común, al principio hay cosas que a uno se le pasan y que uno da por sentado o que uno simplemente no considera relevantes y terminan siendo determinantes para, digamos, que configure una oferta atractiva para el mercado. Quiero preguntar y hacer un llamado, la idea es que esta charla pueda ser un poco interactiva, que si yo les puedo hacer unas preguntas, que ustedes aporten, que si tienen preguntas, pues me puedan interrumpir y si no los escucho, la pueden escribir en el chat y Laura que nos acompaña también acá, ella me puede estar diciendo como para poder darles esa respuesta. ¿Listo? Entonces les pregunto, ¿qué es el mercadeo? Para ustedes, cuando les diga, no, entonces hagamos tal cosa de mercadeo o en el mercado está sucediendo esto, para ustedes, ¿qué es eso? ¿Qué significa mercadeo? ¿Alguien? No hay respuestas cerradas, todas valen. Estudio y evaluación de un mercado potencial, tiene que ver con la publicidad, conocer la competencia. ¿Quién más? ¿Cómo vender un producto? El producto, ¿quién más? Ah, el producto, perdón. ¿Quiénes son los clientes? Vale.
Estrategias para conocer y satisfacer necesidades, perfecto. Conocer a los consumidores finales. Promocionar e incentivar el consumo de un producto. Bien, todos ustedes tienen razón. Y es que el mercadeo es todo eso. No es solo una de esas cosas. Entonces el mercadeo no es solo publicidad, o el mercadeo no es solo la evaluación del mercado potencial, o el mercadeo no es solo conocer al cliente. El mercadeo es el conjunto de estrategias, como alguien lo decía, que nos permiten a nosotros articular una serie de actividades que nos lleven, uno, a conocer el cliente, dos, a generarle una oferta, tres, a establecer una relación. ¿Listo? Generalmente cuando uno hace esta pregunta, ¿qué es el mercadeo? Siempre dice, no, publicidad, ventas o promociones. Pero como les decía, no es que el mercadeo sea una de estas. Todas estas, publicidad, ventas y promociones, hacen parte del mercadeo. Son elementos que nos ayudan a nosotros a desarrollar mejor ese proceso de mercadeo. La publicidad es una herramienta que nos permite a nosotros darnos a conocer. Las ventas es la actividad a partir de la cual nosotros generamos un ingreso. Y la promoción es una actividad que se hace en determinado momento para lograr un mejor posicionamiento de nuestra marca o para aumentar las ventas de X producto. ¿Listo? Al respecto de la literatura y cuando hablamos de mercadeo, digamos que estos dos conceptos son los que nos parecen más relevantes. El primero es del Instituto Británico de Marketing. Y este nos dice que el mercado es el proceso de gestión responsable de identificar, anticipar y satisfacer las necesidades del cliente. Entonces, cuando hablamos de gestión, es ese manejo que le damos a los diferentes procesos que nos vayan a permitir identificar, anticiparnos y satisfacer esas necesidades de un cliente particular. Primer elemento acá a resaltar, el cliente. El cliente es transversal a todo el tema de mercadeo. Yo nunca puedo dejar al cliente por fuera de ninguna decisión que vaya a tomar. Antes de meterme a diseñar algo, yo necesito saber quién va a ser ese cliente. Entonces yo necesito identificarlo, anticiparme a lo que podrían ser sus necesidades y buscar la satisfacción de las mismas. Ahora, acá se dice de manera rentable. No significa entonces que si no es rentable yo no puedo hacer mercadeo, no. Digamos que esta definición va más para el tema del ánimo de lucro, pero así yo esté pensando en montar una ONG, yo tengo que identificar quién va a ser ese cliente o ese usuario y tengo que anticiparme y tengo que buscar la satisfacción de las necesidades. Y el hecho de que sea rentable significa que esa ONG tiene que garantizar que consigue o a partir de esa ONG se consiguen los recursos para que la misma siga existiendo. Así no se esté generando utilidad, pero sí se necesita tener entrada de recursos o garantizar recursos para garantizar la operación. ¿Listo? Luego tenemos la definición de la Asociación Americana de Mercadeo y nos dice que el mercadeo es la actividad y el conjunto de instituciones y procesos que se encargan de la creación, comunicación y entrega e intercambio de ofertas que tienen valor. ¿Qué significa para ustedes este que tienen valor? ¿Qué creen que es esto? ¿Valor? ¿Qué es ese valor? ¿Alguno? No todos a la vez, por favor. Que suplen una necesidad. Vale, ¿quién más? Soluciona un problema del cliente. Perfecto. ¿Quién más? El grado de importancia que percibe una persona de algo, que cumple una función dando solución a un problema. Así es. Este valor para el cliente es qué tanto está logrando suplir esa necesidad, qué tanto se están superando esas expectativas. ¿Sí? Entonces, si yo hablo que el mercadeo es esa actividad o ese proceso que busca que se entregue
y se haga un intercambio de ofertas que tienen valor. Lo que estoy buscando con el mercado es identificar cuáles son esas necesidades, generar una oferta que llegue con X cantidad de beneficios para unos clientes y esos beneficios deben garantizar que se suplen las necesidades y que se superan las expectativas de los mismos, ¿sí? Aquí hablamos para consumidores, para clientes y para la comunidad en general, para la sociedad en general, claro, porque mis actividades como una empresa, una organización, tienen impacto en diferentes grupos de interés. Y bien, los clientes son uno, y son los clientes de donde yo voy a comenzar a percibir ingreso, porque es a ellos a los que les voy a vender, ¿sí? Mis socios también deben percibir un beneficio, porque quieren asociarse conmigo. Y la sociedad en general también debe percibir que existe algún impacto, y el impacto debe ser positivo. Ahora que hay de muchas industrias uno percibe impactos negativos, ¿sí? Pero no podemos olvidar que hay diferentes grupos de interés. Entonces, ¿con qué definición nos podemos dar? Con que el mercadeo es un conjunto de actividades encaminadas a generar una relación de largo plazo. Esto es fundamental. Yo quiero que a partir de las actividades que estoy implementando hoy, el cliente que me compre hoy permanezca a lo largo del tiempo. Porque ese cliente más el otro cliente más otro cliente viene a constituir la base de clientes que me dan a mí una estabilidad económica. Yo no puedo pretender que con clientes ocasionales voy a sobrevivir en el mercado. Eso es imposible. Yo necesito tener una base de clientes para garantizarme una base de entrada económica, ¿sí? Entonces, crear una relación de largo plazo entre clientes, usuarios y oferentes y establecer vínculos mutuamente beneficiosos. ¿Por qué? Porque yo como oferente, pues garantizo que estoy percibiendo unos y que puedo mantener mi operación a lo largo del tiempo. Y mi cliente está accediendo a una oferta que da solución a algún problema, que suple alguna necesidad y que es la mejor oferta que existe en ese mercado, que no tiene necesidad de ponerse a buscar. Una ocasión, sean, digo, clientes o usuarios. ¿Cuál creen que es la diferencia? Diferencia un cliente y unos. ¿Qué se les ocurre? Algo relacionado al dinero, bien. También pueden usar sus micrófonos. El cliente paga por el producto, vale. Existen bienes y servicios. Si la venta por un bien, se habla del cliente. Si es un servicio, se habla del usuario. ¿Quién más? Vale. Entonces, yo puedo tener cliente que es cliente y usuario a la vez. O yo puedo tener clientes y puedo tener usuarios. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el cliente realiza la transacción económica. El cliente es el que paga por adquirir lo que le estoy ofreciendo. El usuario es el que hace uso, como su nombre lo indica. Ejemplo de eso, cuando compramos un regalo. Si nosotros compramos un regalo, somos los clientes de la tienda de regalos. Nosotros vamos, tenemos una idea de lo que le gusta a la persona a la que le queremos regalar algo. A partir de eso hacemos la selección y entonces hacemos la transacción económica. Y pueda que siempre vayamos al mismo lugar. Entonces, listo, somos clientes del lugar. Pero luego está el usuario. Y el usuario es la persona a la que nosotros le damos el regalo. Significa entonces que yo debo, como oferente, garantizar que si mi cliente es uno y mi usuario es otro, que yo conozco a esas dos personas. Que si entonces yo soy una tienda de regalos, yo sé que mi cliente van a ser hombres. Entonces yo voy a hacer una tienda para que los hombres se sientan tranquilos y no les dé pena entrar a comprar un regalo.
¿sí? Para regalar a sus novias, a sus esposas, a sus parejas, ¿listo? Y entonces el tipo de regalos tiene que estar de acuerdo a lo que yo he identificado que va a ser mi usuario. Entonces las parejas son de estas características, tienen estas personalidades, se gustan este tipo de cosas, dependiendo de la ocasión en el año se regalan este tipo de cosas. Entonces cuando el personaje va y compra su regalo, se siente a gusto en la tienda porque está dispuesta y tiene elementos que lo hacen sentir cómodo, ¿sí? Y aparte, el personaje compra el regalo, va y lo entrega, y la persona que recibió el regalo también se siente a gusto con ese regalo porque es un algo que realmente le gusta, ¿sí? Yo como oferente garanticé eso. Yo garanticé que conocía a mi cliente y que conocía a mi usuario, por ende lo que estoy ofreciendo es un algo integral para ellos, ¿vale? Ahora el cliente puede ser el mismo usuario. No siempre se dan casos en que yo tenga clientes y tenga usuarios, ¿listo? Entonces, ¿cuál sería la razón de ser del mercadeo? Lograr construir ese factor de diferenciación que es relevante para el consumidor. Dense cuenta lo importante acá de ese cliente y la relevancia que tiene esto. Yo con el mercadeo debo garantizar que soy diferente de alguna forma para que ese cliente permanezca conmigo a lo largo del tiempo, para que exista esa relación de la que estoy hablando desde el principio. ¿Listo? Objetivos del mercadeo. Primero, identificar y atender las necesidades del consumidor. Se dan cuenta entonces que yo no estoy hablando al principio de diseñarle un producto, yo estoy hablando de identificar esas necesidades. Quiere decir esto que antes de ponerme a hacer una producción a escala o a pensarme cuál va a ser el local para poder prestar X servicio, yo necesito identificar a ese cliente, saber qué necesidad tiene, saber si hay una oportunidad allí, saber si lo que yo estoy pensando en ofrecerle le sirve o no. El siguiente objetivo entonces es buscar la satisfacción de ese cliente, que lo que yo le ofrezca sea mejor de lo que ya existe en el mercado. Porque si es lo mismo, pues el cliente no va a ver ninguna motivación en adquirir lo que yo le estoy ofreciendo. Y tercero, superar esas expectativas. El cliente espera un desempeño particular en eso que compra, en eso que adquiere. Si yo logro superar las expectativas y logro sorprenderlo, ese cliente se va a quedar conmigo. Y si logro mantener esa relación, yo me estoy garantizando esa permanencia en el mercado. ¿Significa esto entonces ser efectivo al satisfacer esas necesidades? ¿Qué significa la efectividad? Les pregunto. ¿Qué es efectividad o qué es ser efectivo? Ser eficaz y eficiente. Perfecto. ¿Qué es ser entonces eficaz y eficiente? Mayor provecho de algo consumiendo la menor cantidad de recursos iniciales. Bien. Cumplir un objetivo con la menor cantidad de recursos en un menor tiempo. Cumplir objetivos y metas. Así es. La efectividad es la unión, como los decía nuestra compañera, de la eficiencia y la eficacia. La eficiencia es hacer bien las cosas. La eficacia es hacer las cosas correctas. Entonces, ¿qué necesito yo? Hacer bien las cosas correctas. ¿Sí? Si hago bien las cosas correctas, estoy garantizando que, uno, utilizo los recursos necesarios. No estoy utilizando más. ¿Sí? Dos, utilizo el tiempo necesario también. No me estoy gastando más tiempo. Y tres, lo estoy haciendo de la mejor forma. Estoy utilizando los mejores procesos. Estoy utilizando el mejor conocimiento que yo tengo. Llevando ese concepto al tema de las necesidades es que yo integre toda una estrategia de mercadeo que me permita a mí, con los recursos necesarios, ¿sí? Sin desperdiciar, suplir de la mejor forma las necesidades que tiene ese cliente objetivo. ¿Listo?
Oferta de mercadeo. Entonces, ¿qué es lo que yo ofrezco? ¿Qué es lo que busca el mercadeo? Combinar bienes, servicios, información y experiencias que se ofrecen en un segmento definido. Aquí quiero hacer una aclaración. Es que cuando yo hablo de producto, me estoy refiriendo al bien o al servicio. No significa que producto sea el tangible. Producto es todo. El bien y el servicio se producen. El bien se produce y se vende en otro momento. El servicio se produce y se consume al mismo tiempo. Si yo vendo asesorías contables, pues yo produzco mi asesoría contable cuando estoy con el cliente, ahí mismo la estoy vendiendo y ahí mismo el cliente la está consumiendo, ¿sí? El bien no, pero ambas cosas son el producto, ¿listo? Entonces, cuando se hable de producto, aplica tanto para bienes como para servicios, porque ambos se están generando, ¿listo? ¿Y por qué hablamos aparte de la combinación de estos con información y experiencias? Primero, la información es fundamental para que los clientes tomen decisiones. Nosotros como consumidores no damos entero y no nos quedamos con la primera opción. Nosotros siempre estamos buscando comparar, buscando la mejor alternativa, buscando comentarios al respecto del desempeño, sugerencias. Nosotros tenemos personas que influyen en nuestra compra. Por ello necesitamos como oferentes, ¿sí? Cambiando el papel, como oferentes, nosotros necesitamos garantizarle a ese posible cliente un acceso a la información que le permita tomar decisiones. Y luego está la experiencia. No es simplemente vender algo, es crear una experiencia alrededor de ese algo, ¿sí? No es simplemente vender camisetas, es una experiencia alrededor de la compra de esa camiseta. En los almacenes hay música, por eso en los almacenes hay un aroma particular, por eso en los almacenes los asesores de ventas tienen un vestuario particular, tienen una forma de hablar particular, atienden de una forma particular, porque eso hace parte de la experiencia y la experiencia no se recibe de la misma por todos los clientes. Si no se recibe de la misma forma de todos los clientes, ¿qué debo hacer yo? Identificar cuál va a ser mi cliente particular para que esa experiencia realmente sea una experiencia positiva. Bien, el producto es solo la herramienta para resolver el problema. El mercadeo es la combinación de ese producto más la información más la experiencia en una serie de estrategias que me permitan a mí que crear esa relación a largo plazo. Ese debe ser el objetivo puntual, crear una relación a largo plazo. ¿Listo? Entonces, y generar clientes satisfechos y fieles y ser cuidadosos de no minimizar o elevar las expectativas. ¿Qué significa esto? Ser honestos. Nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras capacidades, qué tanto puedo ofrecer. Que si yo voy a vender ropa, yo no puedo asegurarle a mi cliente porque no tengo la capacidad de tener un local súper grande con las mejores luces, los mejores espejos y la mejor música. Entonces lo que voy a buscar es superar la expectativa al respecto de la asesoría. Y entonces no tengo un asesor de ventas, sino un asesor de imagen. Y ese asesor de imagen entonces lleva de la mano al cliente y lo escucha al respecto de qué es lo que quiere y entonces le propone cosas y entonces lo acompaña en todo ese proceso porque es un asesor de imagen, alguien especializado para la imagen de una persona, ¿sí? No tengo todos otros elementos que tienen los grandes almacenes de ropa, pero sí tengo un algo particular que pueda superar la expectativa de un cliente particular. ¿Listo? Y no minimizo tampoco en la medida de pasar como irrelevante la expectativa del cliente. Decir, no, es que el tema del aroma realmente no es determinante para eso y resulta que hay algunos clientes a los que sí les gusta eso y por eso van a determinado almacén. Entonces yo tengo que saber muy bien cuál es esa medida exacta. ¿Listo? Entonces, al respecto de lo que hemos dicho, y siendo el mercadeo un conjunto de actividades y de estrategias, lo podemos plantear como un proceso. Un proceso tiene diferentes etapas. ¿Y cómo debe iniciar este proceso? Explorando y entendiendo el mercado. Tense cuenta, yo no estoy primero desarrollando un producto. Yo exploro y entiendo el mercado. Yo tengo una idea de producto, pero todavía no la estoy materializando o todavía no estoy pensando en hacerlo a escala, ¿sí? Yo necesito explorar y entender a dónde me voy a meter.
quienes componen ese mercado, al respecto de competidores, de proveedores, de cadenas de distribución, ¿sí? De cuáles son los tipos de cliente. A partir de eso, diseño toda una estrategia orientada a las necesidades y deseos. Si yo ya sé cuáles son las necesidades y deseos de mi cliente, yo ya sé qué grupos de clientes puedo tener, ¿sí? Yo ya sé con quiénes me puedo aliar para hacer provisión de determinadas cosas. Yo puedo comenzar a diseñar una estrategia que me permita a mí construir una propuesta de valor para ese cliente. Luego de ello hago un programa de marketing. ¿Qué es ese programa de marketing? La mezcla de mercadeo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Esa mezcla de mercadeo me tiene que permitir a mí entregar un valor superior a ese cliente, ¿sí? Recordemos lo que hablábamos ahorita de valor, ¿sí? Es eso, esos beneficios que perciben mis clientes. Y por último, busco establecer relaciones y satisfacción de ese cliente. Entonces yo tengo que al final consolidar todo mi mercadeo con la estrategia que me permita a mí garantizar que esa relación es de largo aliento, garantizar que mis clientes van a seguir comprándome. ¿Cómo hago eso yo? Innovando continuamente, estableciendo canales de comunicación en doble sentido para que esos clientes se sientan libres de decirme si les gusta, si no les gusta, y que puedan también evidenciar que yo tomo en cuenta esos comentarios y que yo voy mejorando mi producto y que lo que busco es ofrecer una alternativa integral para ellos. ¿Listo? Entonces llegamos a la propuesta de valor. ¿Qué creen ustedes que es la propuesta de valor? ¿Alguien? ¿Qué se les ocurre como propuesta de valor? De pronto, ¿qué voy a hacer yo que es diferente a lo que ya existe para generar un cambio o un impacto diferente? Bien, perfecto. ¿Quién más? Lo que nos diferencia de la competencia es susceptible a monetizarse, lo que diferencia el producto frente a lo ya establecido, un acercamiento a cómo satisfacer la necesidad del cliente teniendo un valor diferencial respecto a lo que ya existe. Bien, va por ese lado. La propuesta de valor son esos elementos, muchas veces intangibles, que el cliente valora y que me diferencian a mí de lo que ya existe en el mercado. Una claridad aquí, la propuesta de valor es diferente a la ventaja competitiva. La ventaja competitiva se da al respecto de la industria, la propuesta de valor es al respecto del cliente. La propuesta de valor es qué le estoy ofreciendo yo a mi cliente, cuáles son esos beneficios adicionales, ¿sí? La ventaja competitiva son esos elementos industriales que me hacen a mí sobresalir en la industria, valga la redundancia, ¿sí? Que me hacen a mí tener mejor un proceso, que hacen un poco difícil, más no imposible, el hecho de que la competencia imite lo que yo estoy generando. ¿Bien? Entonces, propuesta de valor. ¿Qué es el valor? La percepción que tiene el cliente de todos los beneficios de un producto puestos en la balanza contra todos los costos de adquirirlo y consumirlo. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. El precio que como consumidores pagamos por algo es un sacrificio que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué un sacrificio? Porque nosotros estamos dejando de consumir otras cosas para acceder a este determinado producto. Si como oferentes nosotros entendemos que eso que el cliente paga es un sacrificio, vamos a buscar hacerle más evidentes esos beneficios. ¿Para qué? Para que el cliente valore mejor eso que le estoy ofreciendo. Y si el cliente lo valora mejor y si el cliente ve una superación de sus expectativas, el cliente va a estar dispuesto a pagar X cantidad. No tiene entonces que ser lo más barato, ¿sí? No tenemos que pensar en que si yo pongo el precio más bajo me va a ir mejor, porque es que yo no puedo garantizar que con el precio más bajo cubra todos mis gastos. Lo que tengo que buscar es, muy bien, ¿quién es ese cliente? ¿Qué valora ese cliente? ¿Cómo valora eso? Y a partir de eso yo poder determinar ese precio, ¿sí? El valor para el cliente entonces es mucho más que la cantidad que le cobran.
¿Por qué? Por lo mismo, son esos beneficios intangibles. Y el valor o la percepción de ese valor es diferente de persona a persona. Entonces yo les pregunto, cuando una persona compra un carro de gama alta, ¿qué está comprando realmente? ¿Qué creen ustedes? ¿Se les ocurre algo? Un auto que otros no podrían tener, poder, confort, la experiencia de la marca, exclusividad, estatus y experiencia, diferenciación. Exactamente. ¿Qué de todo eso que hemos dicho es tangible? De pronto, el auto que otros no podrían tener, ego y lujo, ¿sí? Todos esos otros elementos son intangibles, pero todos esos otros elementos intangibles es lo que ha identificado la marca X de autos de gama alta y por eso el precio que pone, ¿sí? Ahora, la empresa X, perfecto, ella determinó el precio, recibió su utilidad, bueno, recibió un ingreso, cubrió sus costos, le queda una utilidad. El personaje sacrificó, pongámosle un precio, 250 millones de pesos, pero para ese personaje el ego, la exclusividad, el estatus es mucho más importante. Digamos, el personaje cambió de cargo y entonces ese personaje necesita o ese personaje no se sentía bien saliendo con su carro, entonces cambió su carro para poderse sentir a gusto con él y con sus pares, ¿sí? Y cuando hablamos de que una persona o el valor varía de persona a persona, entonces ya depende, porque para el que el carro de gama alta significa confort, no quiere decir que también signifique estatus. Entonces, una persona que prefiere comprarse un carro de gama alta por tema de seguridad, porque es que anda con su familia, quizá no esté buscando el estatus, ¿sí? Entonces buscas el tema de seguridad, y entonces la mejor manufactura y entonces los mejores comentarios y entonces se va por otro lado. Entonces hay que entender muy bien eso. ¿Qué valora ese cliente? ¿Quién es mi cliente? ¿Qué tipo de cosas busca? Para yo poder darle significado a eso que está valorando. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué es nuestra propuesta de valor? Esto es el valor. Ahora yo tengo que hacer una propuesta de valor a mi cliente. ¿Y qué es? Explicarle por qué comprar lo que yo le ofrezco y no lo que le ofrece la competencia. Para eso yo tengo que tener en cuenta entonces los beneficios y ese sacrificio que va a hacer el cliente. Y poner la balanza en la medida en que si el beneficio es mayor que el sacrificio, ese cliente va a tener la percepción de que es un buen producto. Y entonces va a estar dispuesto a pagar el precio que yo estoy colocando. ¿Sí? Y lo va a pagar a gusto, porque para ese cliente se está llevando mucho más. Pero si por el contrario el sacrificio es mayor que el beneficio, uno, yo no he estructurado muy bien mi negocio. ¿Por qué? Porque no estoy siendo claro al respecto de los beneficios o simplemente estoy prometiendo cosas que no puedo cumplir. Y dos, estoy perdiendo a un cliente, porque el cliente no se va a llevar la idea de un buen producto. Ahí sí se va a llevar la idea de un producto costoso que no suple sus necesidades. O sea, porque ni siquiera hubo una superación de expectativas, que no suple la necesidad. Y entonces yo ya estoy perdiendo ese cliente. Por ende, necesito saber muy bien a quién le voy a hablar antes de decirle el qué, antes de mostrarle lo que le voy a vender. Yo necesito saber muy bien quién es esa persona, qué busca esa persona, qué necesita, qué le molesta, ¿sí? ¿Cómo ha sido su relación con esas alternativas que existen en la competencia? ¿Claro? ¿De qué depende esa propuesta de valor? Primero, tengo que identificar claramente el problema, la necesidad o la oportunidad en el mercado. O el problema, necesidad u oportunidad con ese cliente específico. ¿En qué entorno se desenvuelve? ¿Cuál es ese contexto social? ¿Quiénes son las personas o de dónde recibo influencias para tomar decisiones de compra? ¿Qué cosas le están molestando? ¿Por qué eso que yo creo que es un problema sí es un problema? ¿Sí? ¿Qué ha hecho ese cliente para buscarle soluciones a eso? ¿Qué alternativas tiene? ¿Sí? Siguiente, ¿qué beneficios espera ese cliente? ¿Qué es lo básico que yo le debo ofrecer?
en un producto y qué o cómo se debería superar la expectativa. ¿Cuáles son esas expectativas que tiene ese cliente? ¿Sí? Si yo vendo un celular, lo básico en ese celular, hoy por hoy, es que tome buenas fotos, es que se puedan hacer y recibir llamadas y videollamadas, y es que tenga una buena batería y un gran almacenamiento de datos, ¿sí? ¿Qué más le puedo dar yo? ¿Qué puede superar la expectativa? No, pues que el celular se pueda doblar, no, que la pantalla, que todo el celular sea una pantalla, que el tamaño del celular quepa pues, que en cualquier lugar, bueno, diferentes cosas que se le pueden ocurrir a uno, que ya dependen del tipo del cliente al cual yo le voy a llegar, ¿sí? Siguiente, ¿qué es eso diferenciador frente a la competencia? Ahí sí, ¿cómo me voy a fortalecer yo en la industria en la que voy a entrar? ¿Cuál va a ser mi ventaja competitiva? ¿Sí? ¿Qué experiencia está atada a ese producto? Como les decía al principio, no es vender por vender, no es el producto como tal. Tiene que haber toda una experiencia asociada, porque esa experiencia da muchos más elementos persuasivos para ese cliente, ¿sí? Y luego tengo que también tener en cuenta los elementos de sostenibilidad. ¿Qué son elementos de sostenibilidad? Hoy por hoy, el impacto en el medio ambiente, ¿sí? ¿Cómo estoy impactando yo positivamente esa sociedad en la que estoy desarrollando mi actividad? ¿Cómo voy a garantizar que este emprendimiento, esta iniciativa, perdure en el futuro sin impactar los recursos que existen ahora? Y esos son criterios que se están utilizando para evaluar esas iniciativas. Y esos son criterios que como consumidores nosotros también evaluamos. Nosotros, cuando vemos nuevas marcas, comenzamos a hacer esa revisión al respecto de qué tan sostenibles son, qué tanto impacto están teniendo, cómo garantizamos no dañar más el medio ambiente, ¿sí? Y en este tipo de proyectos que se están desarrollando y también en el marco del TPI, hay muchas convocatorias que pueden surgir que son de beneficio para ustedes, pero todas esas convocatorias tienen un componente de sostenibilidad. ¿Por qué es sostenible esto? Al respecto del tema ambiental, al respecto del tema económico, del tema social. Entonces, yo también tengo que tener claro cómo va a ser sostenible esa propuesta de valor. Preguntas hasta el momento. ¿Ninguna? Continuemos entonces. Entonces llegamos al tema de la mezcla de mercadeo o las 4P. ¿Alguno había escuchado de eso? O si les dicen mezcla de mercadeo, ¿qué se les ocurre? ¿Qué creen que es eso? Precio, producto, plaza y promoción. Bien. Varias estrategias de mercadeo a la vez. Bien. ¿Quién más? Ahora son 5Ps. De hecho, llegamos hasta 7. Bien. Entonces sí, 4Ps. Precio, producto, plaza y promoción. Esos son los elementos básicos. Entonces un compañero nos decía, ahora son 5. Y yo le respondí así, no, llegamos hasta 7. Y podemos identificar no las 7P, sino las 7Cs. Eso depende del enfoque que uno le esté dando a su iniciativa y qué tan profundo quiera desarrollar esa estrategia de mercadeo. Pero en esencia, la estrategia de mercadeo comienza con esos 4 elementos: precio, producto, plaza y promoción. ¿Sí? Si yo no soy un experto en mercadeo, si yo no tengo ni idea, con el simple hecho de lograr tener claridad en esos 4 elementos, yo puedo comenzar a configurar una buena estrategia de mercadeo en la cual el cliente es un elemento transversal a todas, ¿sí? Entonces, nuevamente, son los elementos básicos de una estrategia de mercadeo. No significa que no hayan más. Nos decía nuestro compañero, son 5. Yo les digo, son 7 y también están las 7Cs, que también es relacionado con el servicio y con la comunicación. Y bueno,
Si uno busca en la literatura, existen muchos más y hay modelos ampliados de esto, pero la esencia siempre va a ser el producto, el precio, la plaza y la promoción. ¿Sí? Entonces veámoslo uno a uno. Producto, bien o servicio, como les hacía la aclaración hace un rato. Entendamos por producto el bien o el servicio. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para ese producto? Uno, que logre la satisfacción del cliente y dos, que exista un beneficio perceptible en ese producto. ¿Sí? Es decir, yo conozco a mi cliente, yo sé qué espera mi cliente, entonces el beneficio tiene que ser evidente. Al respecto de calidad y desempeño. Entonces, acá siempre hago la aclaración y es que cuando uno le pregunta, venga, ¿y por qué es diferente su negocio? Uno generalmente dice, no, pues porque yo tengo un muy buen servicio y lo que ofrezco es de calidad, la mejor calidad. Pero ¿y cómo garantiza uno que sí es la mejor calidad? Ahora, eso es la media en el mercado. Como consumidores nosotros no vamos a aceptar algo de mala calidad y no nos vamos a aguantar un mal servicio. No volvemos, ¿sí? Entonces, si decimos que tenemos el mejor servicio y la mejor calidad, tenemos que hacerlo evidente. Tiene que ser perceptible eso que es mejor. Si es la mejor calidad es porque estamos utilizando un proceso que es nuevo, desconocido en el mercado, o un producto, una materia prima particular que genera X cosa, o en el servicio, sabemos que el servicio es diferente, como les decía en la tienda de ropa, bueno, porque tengo una asesora de imagen y eso no es un asesor de ventas, o bueno, diferentes características que hagan evidente que sí tenemos el mejor servicio y la mejor calidad. Si no, y si lo que estamos es en la media del mercado, porque si yo entro a X industria y ahorita la regulación dice que el producto de mejor calidad es este y yo lo estoy utilizando, pues yo estoy simplemente cumpliendo la regulación. Yo no estoy dando lo mejor de. ¿Listo? Acá les presento esta definición que es de Philip Kotler, el padre del mercadeo moderno. Y él dice que el producto es cualquier cosa que se pueda ofrecer en un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. Básicamente es lo que yo puedo ofrecerle a aquel que lo quiera comprar o a quien que lo necesite utilizar o algo que yo pueda ofrecer para completar algún proceso industrial, es decir, venderle algo a otra industria, ¿sí? Porque lo que se busca es la satisfacción de ese deseo, de esa necesidad, porque hace falta un algo en el mercado y yo puedo llegar a suplir ese algo. ¿Listo? Importante al respecto del producto, la marca. Ustedes en el marco del TPI también van a tener una charla de la marca por parte del equipo de transferencia de conocimiento de la Dirección de Extensión e Investigación de la SED. Entonces, digamos que acá no voy a profundizar mucho, pero lo que sí les quiero decir es que la marca es el principal elemento que da información al consumidor, que le permite al consumidor reconocernos y es el principal elemento que llega a causar una impresión en ese consumidor. La marca es nuestra imagen y en esa medida, la marca que yo diseñe o que yo pida para mi producto tiene que transmitir la esencia de lo que soy. Por eso vemos que si hay marcas que son muy ambientales, tienen algún elemento café como relacionado con la tierra o verde relacionado con la naturaleza, ¿sí? O azul que está relacionado con el agua o con el viento, o bueno, elementos particulares que transmiten, digamos que la esencia o la razón de ser de esa marca. Segundo, si van a ser palabras, que sea una palabra, que sea una palabra que se pueda recordar fácilmente, que no sea algo muy largo, que no sea complejo, que no genere confusión. Si manejo colores, y esto es un dato para que ustedes revisen, hay algo que se llama la psicología del color. Entonces, colores como el rojo se asocian con alimentos, ¿sí? Entonces, búsquense también al respecto qué color puede ir con lo que yo quiero ofrecer, ¿sí? Para que esa imagen comience a transmitir y a comunicar lo que yo realmente quiero. Luego tenemos el empaque y el embalaje. El empaque y el embalaje son elementos también que dan información a mi cliente de lo que yo soy y cómo manejo mis procesos. En un bien, el empaque no cumple solo la función de contener lo que yo estoy vendiendo. El empaque da también información, ¿sí?
Entonces, si yo compro algo en el supermercado, 2 paquetes de pasta, y yo no sé por cuál decidirme, pues miro el empaque a ver cuál dibujito me gusta más o miro los elementos nutricionales y tomo mi decisión. Hay más información. El empaque más llamativo, pues llama más la atención en un anaquel, en un almacén, ¿sí? El embalaje también es la forma como le llega eso al cliente, ¿bien? Y entonces, una pregunta que puede surgir acá, bueno, ¿y eso aplica para el bien y para el servicio qué? ¿Cuál creen ustedes que puede ser el empaque o el embalaje de un servicio? El recibo, ¿quién más? La forma de difusión, presentación personal, el vendedor, el lugar donde se atiende, la página web, la atención. Así es. ¿Se dan cuenta entonces? Yo el servicio lo tengo que prestar en algún lado, ¿cierto? O yo soy quien presta el servicio. Entonces, de entrada, el empaque soy yo, mi presentación personal. No quiere decir esto que tenga que estar siempre de corbata, pues depende del tipo de servicio. Pero sí significa que yo tengo que transmitir confianza, seguridad y profesionalismo al respecto de lo que estoy dando, ¿sí? La información, yo tengo que tener una tarjeta de presentación, ¿sí? Y si tengo una página web, la información tiene que ser clara, ¿sí? Si yo estoy en algún lugar y tengo el local, pues ese local tiene que transmitir eso que yo quiero, ¿sí? Desde la entrada yo estoy dando información. Si es algo sucio, si la persona que está atendiendo no tiene una buena presentación o elementos distintivos del lugar, si yo no tengo información al respecto, pues se genera confusión, no hay confianza. Entonces, ese local, ese espacio comienza a ser un transmisor de información. ¿Listo? El embalaje es la forma como lo estoy entregando. Si yo entrego un catálogo de información, bueno, ¿cómo va a ver ese catálogo? El catálogo que tengo arrugado en la maleta, o yo llevo un folder con catálogo, se lo entrego con una tarjeta de presentación, con elementos para que me contacten fácilmente. Si tengo mi número de celular, pues yo debo contestar consecuente a lo que estoy haciendo, ¿sí? Buenos días, buenas tardes, sí, le habla tal, le prestamos tal servicio, ¿bien? Entonces tenemos que ser consecuentes con eso. Eso es nuestra imagen y eso es lo que comienza a darle fortaleza a nuestra marca. Al final del día, lo que vale es la marca. Coca-Cola vale lo que vale por su marca, por el posicionamiento que tiene, ¿sí? Por ese know-how, ¿sí? Porque el que compre Coca-Cola, pues ya compra toda esa experiencia que tiene, si es que la llegasen a vender, ¿sí? Entonces, lo que uno viene a construir en últimas es una marca. Y si uno vende una empresa, la marca vale mucho más que las máquinas o los procesos o el inventario que uno tenga. ¿Listo? ¿Qué más es importante también acá al respecto de el producto, el proceso de diseño? ¿Qué es ese proceso de diseño? Esto tiene que ver, este proceso acá, estos 4 pasos salen de algo que se llama el design thinking, ¿sí? O pensamiento de diseño. Entonces también para que lo busquen si tienen tiempo, es una metodología en emprendimiento. ¿Qué nos dice el design thinking? Oiga, usted tiene que tener al cliente en el centro del proceso y tiene que pensar qué es lo que va a diseñar. Entonces comenzamos por descubrir. ¿Qué descubrimos? ¿Cuál es el problema, la oportunidad o la necesidad en ese mercado? ¿Sí? ¿Quién tiene ese problema, esa oportunidad o esa necesidad? ¿Qué está sucediendo y cómo se le está dando solución a eso? Yo tengo que entender en dónde me voy a meter. Siguiente, tengo que planear. ¿Qué planeo? Bueno, comienzo un proceso de ideación. ¿Qué ideas surgen a partir de lo que entendí? Interpreto esas oportunidades y me doy cuenta si realmente es una oportunidad o no. Si el hecho de que alguien no tenga acceso a, del hecho que alguien no tenga un smartphone es porque no le han ido a vender el smartphone o porque la conectividad no es muy buena, entonces no ve necesario el smartphone. ¿Sí? ¿Cómo lo estoy interpretando? ¿Y qué recursos tengo? ¿Con qué cuento yo para comenzar una etapa de materialización de esa idea? Luego viene el tema del prototipo.
Muy importante el prototipo. El prototipo es esa primera unidad que yo genero, ya sea de un bien o sea de un servicio, para poder luego probar y retroalimentar. Yo diseño un algo, yo hago un listado de los requerimientos y lo comparo con los recursos que tengo para ver realmente qué tengo que adquirir del exterior y llevo a la materialización eso que estoy ofreciendo. ¿Cómo prototipo un servicio? Ah, bueno, resulta que un servicio es la mezcla o la unión de muchos procesos. Entonces, un hogar geriátrico, ¿sí? Un hogar geriátrico son varios procesos. Uno es el proceso de hacer conocer el hogar geriátrico, otro es el proceso de recibir a un posible cliente, entonces eso lo hace la recepcionista. Otro es el proceso de hotelero, por llamarlo así, entonces en la cama donde se van a quedar las personas, el cuarto, digamos las diferentes comodidades. Otro es el proceso médico. Entonces, ¿qué acompañamiento le voy a dar? ¿Qué tipo de condiciones de salud van a tener las personas que estén acá? Otro es el tema de la comida. Yo no necesito prototipar todo a la vez, porque claro, eso me queda muy difícil. Yo puedo identificar cada subproceso, por llamarlo de alguna forma, y comenzar a hacer eso. Bueno, que si el plus de mi hogar geriátrico acá es la terapia de X características, lo primero que hago es probar esa terapia de X características. No necesito ni el local, no necesito ni el cuarto con televisor de 52 pulgadas, no necesito nada de eso, necesito probar la eficacia de esa terapia que voy a ofrecer. ¿Listo? Pero lo importante es eso, también hay que tener en cuenta en el prototipo. El prototipo no se cobra. Yo no puedo decirle a un cliente, oiga, págueme por esto que yo no sé si funciona bien o no, que yo no sé si a usted le gusta o no. Tengamos en cuenta nuevamente que eso al cliente, para el cliente significa sacrificio. El que el cliente pague por algo es un sacrificio. Y si ese sacrificio no se ve recompensado con buenos con beneficios y con superación de expectativas, yo estoy perdiendo a mi cliente. Así de sencillo. Y si aparte yo ya tengo una marca y una imagen definida, pues estoy quedando mal con mi marca y con mi imagen. Así yo le haya dicho al cliente que es un prototipo, si yo le cobré, ese cliente por el simple hecho de pagar está esperando que eso que le ofrecí se desempeñe de la mejor forma. Entonces la mejor estrategia es no cobrar el prototipo, por lo menos en las primeras etapas, no cobrar. ¿Sí? En esa medida, yo le digo a una persona, oiga, por favor, ayúdeme, estoy probando esto, a ver cómo funciona, usted qué ve, si lo ve útil, ¿no? Esa persona me va a dar a mí una retroalimentación y luego yo puedo incluir esos comentarios en la medida de mis capacidades. Esa persona se va a sentir escuchada uno, entonces después cuando lo vuelvo a probar, va a estar satisfecha y se va a volver mi cliente. O de hecho, si el prototipo funcionó muy bien, yo no se lo cobré, pero la persona quedó muy satisfecha, yo ya tengo un cliente, ya lo gané. Entonces, si cobro desde el principio y no sucede eso, perdí clientes, ¿sí? Y una mala experiencia tiene mucho más efecto que una buena experiencia. ¿Listo? Y entonces la última etapa en ese proceso de diseño es la prueba y la retroalimentación. Yo salgo y pruebo con un grupo objetivo particular, recibo esa retroalimentación, aprendo e incorporo las mejoras que yo vea convenientes, las mejoras que tengan la capacidad. Incorporo las mejoras que me quede más fácil para después seguir prototipando y ver si de pronto esas otras mejoras que eran mucho más costosas ya no son necesarias por X mejora que se le incorporó a la oferta. ¿Sí? ¿Cómo se puede comenzar a hacer esa prueba de retroalimentación? En emprendimiento hay un concepto denominado las 4 Fs. ¿Qué son las 4 Fs? 4 grupos de personas cercanas a un emprendedor. En inglés esas 4 Fs son friends, no, comienzan por founders, family, friends and fools. En español eso es los socios, la familia, los amigos y por último los crédulos. ¿Sí? ¿Qué es eso? Pues usted puede comenzar a hacer unas pruebas con sus socios, ¿sí? De entrada, bueno, hagamos acá una prueba pequeña, luego va a su familia, que puede que sea una retroalimentación un tanto subjetiva, luego va con sus amigos, que algunos pueden ser muy crueles, otros muy buena gente, y luego va con los crédulos, ¿sí? Pero la recomendación es que cuando estemos en esa etapa de prototipado, busquemos
después de pasar por esos 4 grupos, llegar a una muestra de quién va a ser mi cliente final. Saber muy bien cuáles son las características de ese personaje, cuáles son esas necesidades y que ese personaje pueda hacer una prueba de lo que le estoy ofreciendo. En últimas, me va a dar una retroalimentación de fondo que me va a permitir mejorar y cuando yo ya tenga el producto afinado, salir de una vez con un mercado ya ganado. ¿Listo? Los crédulos, me pregunta Laura, ¿quiénes son los crédulos? Son personas confiadas. Son personas que, que quizá no quieren información y que se dejan deslumbrar con cualquier cosa, ¿sí? Son de pronto amigos de los amigos al que un amigo le dice, oiga, no, venga, pruebe esto, que esto está buenísimo. Y dice, listo, de una. Pero no tiene algún interés particular o no tiene ningún punto de referencia. ¿Sí? Esos son los crédulos. Con esos cuadefes, que retroalimentación puede servir al respecto de forma, como en el diseño, ay, sí, hágalo así más bonito, o diga de pronto esto, pero de fondo, el que supla la necesidad me lo va a dar la prueba con ese grupo particular de clientes, con esa muestra de mi mercado objetivo. ¿Listo? Y por último, al respecto de producto, yo tengo que tener en cuenta estos 3 niveles. Vale, con gusto. Hay producto y hay producto aumentado. Todo esto es lo mismo. Botella de agua del hacer que el agua refresque. Es la botella, es el agua y sus adicionales. Entonces tengo una marca, tengo cierta calidad, tengo el empaque, tengo el diseño, variables de distribución, la forma como me comunico, ¿sí? Ese es el producto real. Eso es lo que está recibiendo el cliente. Pero luego viene algo que se llama el producto aumentado, que tiene que ver con esos servicios pre y postventa, al respecto de la información que yo doy para ayudarle a un cliente a tomar una decisión. Luego el acompañamiento que le doy en el proceso de decisión de compra. Luego el acompañamiento que le doy después de que ha tomado una decisión de compra. ¿Sí? Esas garantías, esa información al respecto de posibles complicaciones que tenga ese personaje. ¿Bien? ¿Sí? Si hay entrega, las formas de entrega. Si hay crédito, cómo se va a manejar ese crédito. Ese es el producto aumentado. Esto no es más que la experiencia adicional que yo le estoy ofreciendo a ese cliente. Debemos entonces tener muy en cuenta esos 3 elementos. El producto, la oferta que yo estoy generando en estos 3 niveles. Lo básico, que es aquello que si no se tiene, pues no podría salir al mercado porque no está supliendo eso que se espera de por sí. Luego el real, que es como yo estoy presentando ese producto, lo que le llega al cliente con todos, digamos, los adicionales, el básico complejizado, y luego el aumentado, que es toda la experiencia. ¿Listo? Entonces llegamos al video. Por favor, revísense el link, minuto y medio, y ya comentamos al respecto de este video. ¿Listo? Me avisan, por favor, el link está al principio de la conversación en el chat. Me avisan, por favor, cuando ya lo hayan terminado de ver para continuar. Hey guys. Hey, Scott. Great graduation party, sweetie. What are you doing? I'm taking a picture of these ribs with my GS4. Have a smell. I smelled the ribs. Come on, you don't be a Do wussy. it, do it. These ribs are insane. Hello? Yo, Scott, what's up, man? You gotta be kidding me. That's how you answer it? Yeah, please. Okay. Okay, thanks. All right. Thanks, buddy. You want it? Yeah.
Oh, wow. Here, I want to share. Can I share too? No, yours doesn't do that. Wow, got the whole flop in one picture. Hey, you nailed it. I nailed something. So some smartphones are smarter than other smartphones. Exactly. What are we doing with these phones? Call your phone on my phone. Oh, you gotta be kidding me. Ooh, Tiffany texted. Oh, I got it. That was awesome. What'd she say? She's wondering if we'll stay long. No. Hey, what else does it do? Look inside. You can control a TV with that thing? Yeah, it recommends shows too. Oh, yeah. I'm gonna like this. Do it again. 2013. Introducing the Samsung Galaxy S4. The next big thing is here. ¿Listo? Ah, perdón, que acabo de ver que si lo podía volver a enviar. Laura, ¿lo pudiste ver? Bueno, te vuelvo a enviar aquí el link. Y si algo lo veo ahorita más adelante. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué vienen ustedes al respecto del producto y lo que estamos hablando del producto? ¿Por qué creen que este video, claro, este es del 2013, digamos que ya está un poco viejo, pero lo sigo manteniendo porque tiene unos elementos que me parecen importantes allí? ¿Qué pueden resaltar del video? Que nos muestra que ese celular es mejor que otros, entonces nos brinda un servicio más amplio y mucho mejor que cualquier otro celular. Bien, ¿quién más? Que compara con los productos que también están en el mercado en ese momento y muestra que pues es diferente y aporta cosas nuevas. Vale. ¿Quién más? Acá nos dicen elementos diferenciadores del producto, deja muy explícito lo que tiene el modelo del celular con respecto a otros, el desprestigio de otras marcas, que está generando una necesidad, desinformación por parte de algunos usuarios, que siempre podemos tener necesidades nuevas. ¿Alguien más? Bien, así es. Dense cuenta que, pues digamos que más allá de entrar al tema de que sea una marca y que sea otra, lo bueno de este video es eso, hacer evidentes esos atributos y lo traigo a colación es porque esa debería ser la práctica que como emprendedores deberíamos adoptar. Hacer evidente el beneficio adicional. Acá se hace una comparación con otro celular, ¿sí? Pero entonces no necesariamente tenemos que compararnos, pero sí podemos evidenciar cómo en nuestro diario vivir, en el diario vivir de nuestro cliente objetivo, para diferentes actividades, X producto puede proporcionar X beneficio, X comodidad, ¿sí? Entonces acá el tema del celular, lo que puede resaltar es, ¿no?, la conectividad con otros elementos, la calidad de las fotos, el poder atender el celular o ver mensajes sin necesidad de tocar la pantalla, el tema de transferencia de archivos, ¿sí? Pero viéndolo en un contexto, en la realidad, más o menos entendiendo al cliente, cuál es esa situación en la que el cliente se puede encontrar y de qué forma lo que nosotros le ofrecemos le va a ayudar a que esa situación sea mucho mejor, ¿sí? Esa debe ser la característica de la comunicación al respecto de nuestro producto. Y esos son los atributos que deberíamos nosotros comenzar a mostrar, esos atributos diferentes. Básicamente todos los celulares, en el ejemplo, todos los celulares tendrían, pues uno recibe llamadas y hace llamadas y las cámaras y formas de compartir archivos, ¿sí? Pero entonces si hay unos elementos diferenciadores, yo tengo que hacerlos evidentes. Tengo que decirle a mi cliente, esto es lo que sucede. Y qué mejor que haciéndolo en el contexto del cliente o entender eso en el contexto del cliente.
¿Claro? Entonces continuemos con la siguiente P, que es el precio. ¿Qué es el precio? Lo que se da en el intercambio para adquirir un bien o servicio. Ahora, el precio son dos cosas. Para el vendedor es lo que obtiene por la venta del bien o el servicio, ¿sí? Y eso representa los ingresos y la principal fuente de utilidades. Para el comprador, el precio debe ser o es esa suma de los valores que se dan a cambio de los beneficios de tener o usar ese bien o servicio. Entonces, el comprador paga por una serie de beneficios y esos beneficios tienen que ser entonces como superiores a lo que ya existe en el mercado. Porque este es el factor que más influye en las decisiones de compra, ¿sí? No porque sea más caro o más barato, es porque el precio tiene que ser equivalente a esos beneficios que el comprador espera recibir. Si no es equivalente, si yo tengo un precio X y los beneficios son Y, pensando en que son menores, entonces para mí va a ser muy caro. Yo no lo voy a querer comprar, ¿sí? Si yo tengo un precio X y los beneficios son Z, pensando en que son mayores, yo como vendedor estoy perdiendo, porque mi comprador probablemente va a pagar más. ¿Cómo evito que eso suceda? Conociendo al cliente antes, sabiendo qué valora ese cliente antes, para poder sí establecer un precio. Una vez un precio está establecido, el subirlo impacta fuerte las ventas. El bajarlo, nada. Claro, pues van a comprar más, pero el hecho de que compren más por un momento no significa que yo esté atando más clientes. Pero subir un precio sí impacta fuerte las ventas. Yo por eso tengo antes que determinar el precio, saber muy bien cuál es ese valor o eso que valora ese cliente. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Genera utilidad para la organización y esa utilidad o ese ingreso que representa ese precio es lo que va a pagar toda la actividad de la empresa. Entonces yo tengo que establecer un precio, uno que iguale el valor percibido por esos clientes y dos que me permita a mí cubrir todos los gastos. Entonces, ¿qué tengo que saber y qué tengo que hacer? Primero, saber todos los costos y gastos, ¿sí? Costo es aquello relacionado directamente con la producción de ese bien o servicio. Gasto es toda aquella salida de dinero que no se relaciona directamente con la generación de ese bien o servicio, pero que se necesita para poder, digamos, que hacer toda la actividad completa. Tengo que tener en cuenta también el precio de la competencia. ¿Por qué? No para poner el mismo precio, ¿sí? Pero sí para saber que si pongo un precio menor, quizá es porque estoy ofreciendo cosas menores de lo que existe en la competencia, porque me estoy, digamos que acercando a un nicho de mercado diferente, un nicho de mercado poco rentable para la competencia. Que si estoy poniendo un precio mayor, es porque yo tengo algo más que la competencia no tiene, pero tengo que tener muy claro. Y tengo que saber márgenes y variables macroeconómicas al respecto de variaciones en el dólar, porque es que en mi servicio de asesoría contable yo tengo un software que me lo venden de Estados Unidos y está en dólares. Entonces eso pega directamente a mi operación. Mi materia prima viene de China. Resulta que lo que yo estoy haciendo impacta mucho el precio del petróleo. Resulta que yo necesito X tratado de libre comercio o yo me beneficio con X norma tributaria. ¿Listo? ¿Y qué tengo que hacer? Uno, que con esos precios yo logre cubrir los costos y los gastos. Entre esos costos y gastos debo tener en cuenta mi salario, el salario de emprendedor. La creencia de que si yo me pago estoy castigando al emprendimiento es falsa. Usted se está castigando a futuro, porque si a usted le comienza a ir bien en su emprendimiento, usted va a tener que contratar a alguien y a ese alguien sí le va a tener que pagar. Significa entonces que para sacar la plata para pagarle a ese alguien, usted va a castigar sus utilidades, las utilidades entre comillas que tenía. Entonces usted de entrada tiene que establecerse un salario para poder fijar ese precio. ¿Cómo establezco ese salario? Tres formas. La primera, si usted va a hacer en su emprendimiento lo mismo que hacía
en la empresa en la que estaba trabajando y a usted le pagaban X cantidad de dinero, pues digamos que eso mismo se lo debería pagar el emprendimiento. No, resulta que va a ser algo muy operativo y por eso en el mercado se paga el mínimo, entonces usted se paga el mínimo en el emprendimiento. Y si ninguna de las dos le funciona, usted dice, no, yo quiero que el emprendimiento me dé para vivir. Listo, entonces usted hace una cuenta de cuánto se gasta usted al mes en arriendo, en mercado, en transportes, en entretenimiento, ¿sí? Y a partir de eso usted determina una tarifa. Esto es lo que me tiene que dar el emprendimiento. ¿Bien? ¿Para qué? Para poder fijar ese precio. Luego, usted ya tiene establecido, bueno, un precio y ya con sus capacidades usted sabe más o menos cuánto puede producir, ¿sí? O cuántos servicios puede prestar. Siguiente, tengo que evaluar reacciones. ¿Y esas reacciones de quién? De mis clientes. Los clientes me van a decir si el precio que yo estoy cobrando está acorde con los beneficios que ellos están percibiendo. ¿Y eso cómo lo ve uno? Porque las ventas son estables o comienzan a crecer. O resulta que yo puse un precio y no estoy vendiendo absolutamente nada. Tengo que ver muy bien cuál es ese mensaje que yo estoy dando. Si estoy haciendo evidente los beneficios. Si mi cliente está entendiendo lo que yo hago. Y por último, ¿en cuánto tiempo quiere recuperar usted la inversión? Eso es clave. Todo negocio inicia con alguna inversión, ¿sí? Y la inversión, como su nombre lo indica, esa inversión sí, se debe recuperar. Bien. Entonces, un ejemplo, monté yo un restaurante, el restaurante vende 100 almuerzos diarios, yo tengo plata todos los días. Eso no significa que yo esté recuperando la inversión, porque resulta que esa plata todos los días yo le pago a mis empleados, yo le pago a mis proveedores y yo estoy utilizando para vivir más o menos mi salario, ¿cierto? Entonces, no, sí me está quedando plata, pero resulta que yo invertí 50 millones de pesos para el restaurante. ¿Cuándo va a recuperar eso? Con los 100 almuerzos usted alcanza a pagarse su salario, es decir, usted alcanza a vivir y cubre el resto de cosas. Usted no está recuperando su inversión, realmente no le está quedando una utilidad. ¿Sí? El hecho de que usted se pueda pagar su salario no significa que usted esté generando utilidad. Entonces ahí es donde hay que revisar, uno, el precio, dos, la comunicación que estoy dando, tres, la capacidad instalada. ¿Qué tengo que hacer? Hay que estructurar bien eso. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? Bien, ¿qué otros factores tenemos que considerar? Me gustaría saber como qué diferencia hay entre precios y costos. Ok, el precio es lo que se determina una vez cubiertos los costos más X porcentaje de utilidad. Me explico. En el almuerzo. Para mí hacer un almuerzo, el costo de un almuerzo es 6.000 pesos. Y yo le quiero ganar, el 30% adicional a eso. Entonces yo le sumo 1.800 pesos. Entonces yo voy a vender el almuerzo a 7.800 pesos. Ese es el precio que yo determiné. Resulta que no, el costo de mi almuerzo es 6.000 pesos, pero yo tengo un muy buen local, tengo una muy buena música y yo sé que las personas valoran eso y entonces en la competencia ese tipo de almuerzo que cuesta 6.000 pesos lo están vendiendo a 15.000. Y entonces yo voy a dar algo adicional, entonces voy a dar unas entraditas de la casa o algo así, entonces yo voy a poner el precio de ese almuerzo a 18.000. ¿Sí? El costo en el almuerzo tiene que ver con la materia prima, no sé, para la sopa o para el plato principal y para el postre. Los gastos, generalmente, digamos que una medida que se utiliza en la industria es que el 30% de los costos, yo calculo el 30% del costo para decir que esos son mis gastos, y en los gastos van servicios públicos y la recepcionista y quizá el tema de el mercadeo, folletos y los imancitos para el domicilio, ¿sí? Entonces, eso es el costo, pero luego yo determino una utilidad, yo veo qué valora el cliente para ponerle un precio. Y el precio contempla el costo más mi ganancia. ¿Claro? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué más tengo que saber? Unos factores internos. ¿Cuáles son mis objetivos de mercadeo? ¿Cómo estoy estructurando yo esta mezcla de mercadeo? ¿Cuáles son los costos que tengo? Esto me va a determinar el mínimo precio que yo puedo establecer. ¿Listo?
Y factores externos al respecto de cómo se está moviendo la competencia, qué elementos se están ofreciendo, qué valor, cuáles son esas percepciones de los consumidores al respecto del precio y el valor, y eso me va a determinar a mí el máximo que puedo fijar. ¿Listo? Luego viene el tema de plaza. ¿Y plaza qué es? La forma como yo voy a hacer accesible mi oferta para mis clientes. ¿Cómo va a llegar ese bien o servicio a ese consumidor final? Y ahora depende de las características de lo que yo ofrezco. Yo puedo decir, voy a utilizar intermediarios, no voy a tener un local propio, ni voy a tener una bodega ni desde mi casa, pero entonces yo voy y se lo llevo a intermediarios. Voy a tener un local propio porque es muy importante la experiencia atada a eso que estoy ofreciendo. Voy a hacer ventas por internet porque la característica de los clientes a los que yo le estoy llegando es que ellos se la pasan conectados a sus dispositivos móviles y entonces les queda mucho más fácil si ven un post en redes sociales, seleccionar ahí, se van de una vez a la página y hacen la compra. O voy a hacer ventas puerta a puerta. Y esta venta puerta a puerta funciona cuando son compras complejas o ventas complejas. No sé, si yo estoy diseñándome una máquina que mejora sustancialmente un proceso en determinada industria, pues el hecho de que yo me quede sentado con una página web sin hacerle mayor publicidad o en redes sociales esperando a que me llamen, va a ser mucho más costoso que si yo me hago una base de datos de las empresas en esa industria y salgo y las visito. Porque con 2 o 3 ventas de esa máquina, probablemente yo genere la utilidad esperada por el mes y cubra todos los costos y gastos que tengo. Entonces, esto depende del tipo de producto, del tipo de cliente y cuál quiero que sea mi estrategia y mi necesidad económica en el momento. También es importante en el tema de plaza cuál es la cobertura que quiero tener. Si yo quiero que sea algo exclusivo, ubicado en una sola zona, ejemplo, la tienda Harley Davidson, que está en la 82, todo el mundo sabe que tiene que ir allá, no está regado por ningún lado. O quiero algo selectivo, y entonces, no sé, las tiendas Zara están en determinados centros comerciales. O quiero algo intensivo, y entonces tenemos el ejemplo de Ramo, y no sé si ustedes han visto por las zonas donde viven esos triciclos con los personajes vendiendo ponquecitos Ramo. Quizá en esta época de cuarentena no, pero esa es una práctica de mercadeo que ellos tienen para garantizar esa cobertura intensiva. ¿Listo? Eso depende también de cuál es mi objetivo, cuál es el tipo de producto que yo estoy generando. Y por último, en las PES tenemos la promoción. ¿Qué es la promoción? Nada más que la comunicación. ¿Cómo le voy a decir yo a ese cliente que tengo determinada oferta que suple una necesidad? Y también cómo ese cliente se va a comunicar conmigo. Importante acá primero la cobertura, nuevamente, exclusiva, selectiva o intensiva. Dependiendo de la cobertura que yo haya decidido, escojo los medios. Medios tradicionales, medios alternativos. ¿Qué medios voy a utilizar yo para llegarle con una comunicación? ¿Cuál va a ser el mensaje? Y ese mensaje tiene que ser único, independientemente de la cantidad de canales que esté utilizando. ¿Sí? Si yo utilizo el periódico impreso, si utilizo una cuña radial y estoy posteando en redes sociales y voy a hablar de una promoción para el mes de abril, tengo que ser claro que va a ser la promoción el tercer fin de semana de abril. Y no puede ser que yo en el periódico diga promoción en abril y en la cuña radial promoción fin de semana de abril y luego en el post diga el tercer fin de semana de abril. Lo que queda claro es que hay una promoción. Lo que no sabemos es cuándo se da la promoción. ¿Listo? Y luego tenemos unos métodos comunicativos. Métodos comunicativos al respecto de la forma como yo quiero que le llegue el mensaje al cliente. Para eso traigo 2 ejemplos acá. Primera imagen. ¿De qué es esta imagen? Esta primera imagen. Una película. Una película. ¿Qué película? No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama esa película? El náufrago. El náufrago. Perfecto. ¿Y ahí qué nos están vendiendo? El balón. El balón. Exactamente. Si bien el objetivo o de entrada lo que estamos haciendo es viendo una película, después de esa película, pues todo el mundo a comprar balones Wilson. ¿Sí? Porque indirectamente
la marca de balones está haciendo eso allí. Segunda imagen, ¿de qué creen que es esta imagen? No. Ay, eso es un bloqueador, ¿no? Tropi, tropi. No, no. ¿Qué se les ocurre que puede ser? Sí, La es un propaganda del bloqueador. bloqueador o cremas. Propaganda de un bloqueador. ¿Quién más? ¿Qué les evoca la imagen? Algo con cremas. Bien, sí, es un bloqueador. ¿Cuál es la característica de ese bloqueador? A prueba de agua. A prueba de agua. Yo no veo el bloqueador por ningún lado. Solo veo la marca en la esquina superior derecha. Pero me queda claro que es a prueba de agua. Sé que tiene que ver con algo de vacaciones para irse al mar o a la piscina o a donde sea en el día soleado. ¿Sí? No me están vendiendo directamente el producto, me están vendiendo el beneficio. ¿Bien? Y luego tenemos los métodos activos o directos. Esta primera imagen de Sprite, ¿qué nos dice? Solo analizaste. Esto sucedió en una playa o en Sao Paulo, Río de Janeiro, no estoy seguro. Pero aquí es claro que Sprite es refrescante, que es una gaseosa refrescante. Y por eso el disfrazar las duchas de dispensador de gaseosa. ¿Sí? Entonces el método es directo. Es Sprite, es gaseosa y es refrescante. Y luego tenemos esta que es Old Spice. ¿Qué es Old Spice? ¿Eso es un desodorante? ¿No? Es All Spice. ¿Eso es un desodorante de hombres? ¿Hombres, no? Un desodorante de hombres. Y si se acuerdan ustedes el comercial, yo creo que todos tenemos clarísimo el personaje y cuando salía y el escándalo que hacía y que este era un desodorante para hombres. Y entonces, a veces este tipo de comercial se tornaba fastidioso, pero esa es la idea, porque así uno recuerda. Entonces uno está frente a él y uno ve el espacio, uno se acuerda del comercial, uno ya tiene claro el mensaje. ¿Listo? Esa es la comunicación directa. ¿Cómo nos vamos a comunicar nosotros con nuestros clientes? No queremos saturarlos tanto, queremos darle tips, cosas para que ellos se enteren, o queremos ser directos con el mensaje y con el beneficio en particular. ¿Listo? Para cerrar el tema de la mezcla de mercadeo, es importante que tengamos una estrategia de pensamiento. ¿Esto qué es? ¿Cómo voy yo a asegurar que esa relación sea a largo plazo? Primero, ¿cuál es el tipo de contacto que tengo con mi cliente? ¿Cómo voy yo a garantizar esa comunicación? Correo electrónico, vía telefónica, voy a tener folleticos o volanticos para que escriban, ¿sí? La idea con eso es darle fortaleza a mi oferta de valor. ¿Cómo? Haciendo un soporte pre y postventa, ¿sí? Que el cliente se sienta escuchado en todo momento. Escuchado, más no comprometido. Y que el cliente sienta que tiene acceso a esa información. Y para eso es importante protocolos de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. ¿Este protocolo qué es? ¿Cómo recibo yo algo de eso? ¿Qué tiempo se va a tomar en darle respuesta a eso? ¿Por qué medio le doy respuesta? ¿Y cómo aseguro que el cliente quede satisfecho con la respuesta? Incluso la felicitación debe tener respuesta, porque así yo le garantizo a mi cliente que es parte del proceso y que sí se le está escuchando. ¿Listo? Y por último, segmentación de mercados. Toda la charla estaba enfocada a, oiga, tiene que conocer al cliente, oiga, usted necesita saber muy bien qué necesita ese cliente, cuál es el problema del cliente, por qué ese cliente. Ahora, resulta que el segmentar el mercado significa tomar un mercado total y dividirlo en grupos homogéneos, de características homogéneas, ¿para qué? Para yo poder enfocarme en ese grupo particular y buscar suplir esa necesidad específica.
Si yo me voy a todo el mercado, me voy a volver un 8. Segundo, no voy a tener los recursos. Y tercero, no me voy a posicionar. Bien. Ventajas de la segmentación. Primero, entiendo mejor a la competencia. Al yo segmentar un grupo, yo sé muy bien cuáles son las alternativas que ese grupo tiene. ¿Sí? Yo sé quién está ofreciendo qué, cómo lo está haciendo. Me puede dar luz al respecto de mi ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque yo sé qué es lo que no le gusta al cliente o qué sí le gusta. ¿Qué es lo que esa competencia en qué puede estar fallando? Y cómo yo puedo potencializar alguna capacidad. Nos permite también apreciar mejor lo que el cliente quiere. Claro, pues si yo segmento, yo sé muy bien a quién escuchar y entonces yo me puedo comenzar a especializar en eso que el cliente quiere para que a futuro yo le ofrezca un portafolio integral de bienes o Ya sabes servicios. todo que tenías para Nos que me ayuda a la empresa a desarrollar mejores planes de marketing. Esto al respecto de ser efectivos. ¿Sí? Mejor plan de marketing. Bueno, el precio está determinado porque yo conozco muy bien este segmento valora esta cuestión. Mi promoción se va a dar de esta forma y la plaza va a ser de esta forma porque el cliente se mueve por estos lados. ¿Sí? El producto tiene que tener estas características particulares. No le pongamos esas otras arandelas porque el cliente no lo va a valorar. Y eso nos lleva a un uso más adecuado de los recursos. ¿Listo? En últimas, a manejar muy sabiamente también los dineros y la economía del emprendimiento. Para segmentar tenemos diferentes tipos de variables. Y un error que siempre tenemos como emprendedores es que cuando nos dicen segmente algo, uno hace solo una segmentación demográfica. Ah, listo, entonces es un grupo de personas de entre esta y esta edad que viven en este lugar y que tienen este estrato. Pues resulta que eso es una de las variables que yo debo contemplar para la segmentación. Debo contemplar todas las variables. Al final puede que resulte que no. No me interesa el grupo o la edad en la que esté el personaje. Es más importante donde esté viviendo. ¿Listo? Usted descarga el tema, pero usted tuvo en cuenta esos 4 grupos de variables. Por favor, Ronald, apague el micrófono. Siguiente. Entonces, ¿qué es la segmentación geográfica? La unidad geográfica donde se ubica ese cliente. ¿Por qué? Porque la ubicación marca una diferencia en la conducta de consumo. Quienes vivimos en Bogotá consumimos diferente a los que viven en la costa. ¿Por qué? El clima, la movilidad, la cantidad de gente, el estrés, lo que sea, pero se consume diferente. La segmentación demográfica, igual, por edades consumimos diferentes. El tamaño de la familia, de vida en el que estemos, ¿listo? La segmentación psicográfica, ¿qué quiere decir eso? La clase social, el estilo de vida, la personalidad. Si yo me quedo solo con la segmentación demográfica y digo que mi mercado objetivo, mi mercado meta son personas entre los 18 y los 25 años, yo estoy ignorando que entre los 18 y los 25 años hay personas de diferentes clases sociales, con estilos de vida diferentes, con características de la personalidad diferente, lo que va a significar que consumen diferente. ¿Listo? Y la segmentación conductual tiene que ver con dividir a los consumidores al respecto de lo que conocen, de sus actitudes, de sus reacciones, de sus ocasiones de compra. Entonces, importante acá para resaltar, cuando yo vaya a hacer un proceso de segmentación, debo tener en cuenta todas estas variables que me den una imagen más detallada de quién va a ser ese personaje, de quién es ese grupo de personas y esas características que sí son determinantes en la oferta. ¿Listo? ¿Qué me debo responder al respecto del consumidor una vez estoy realizando ese proceso de segmentación? ¿Conozco las necesidades, deseos y comportamientos de compra de sus clientes? Las estrategias reflejan la realidad del mercado, es decir, lo que yo me estoy proponiendo hacer está acorde con lo que está sucediendo en el mercado. ¿La misión y visión de mi empresa está orientada al cliente? Si no, debería estar orientada. Quiero hacer nuevamente énfasis en eso. El cliente es fundamental en el emprendimiento. Antes de que ustedes se piensen
cómo van a generar una producción a escala, cómo van a prestar el servicio, piensen para quién es eso. Y luego evalúen esa idea que ya tienen o ese prototipo que tienen con ese personaje en particular para poder generar una oferta que esté cercana a lo que ese personaje quiere. ¿Listo? Para ir cerrando entonces el tema de la segmentación, esta herramienta me parece muy útil y es el modelo de las 7 O's por los nombres de cada uno de los componentes en inglés, desarrollada por Philip Kotler, nuevamente si recuerdan la definición de mercadeo al principio. ¿Qué son las 7 O's? El qué, cómo, cuándo, por qué, para qué, quién. ¿Sí? Mercado potencial, occupants, es el quién. ¿A quién le voy a vender? Los objects, es el qué. ¿Qué le voy a vender a ese personaje? Las occasions, ¿qué son las occasions? Son el para qué, o el por qué, o el dónde. Ese momento de compra. ¿Bien? Las operations, ¿cómo realiza la compra ese personaje? ¿Es una compra en efectivo? ¿Es una compra virtual? ¿Es una compra en físico? ¿Es una compra con tarjeta? ¿Es una compra en cheque? Organizations son esos personajes o instituciones que influencian la compra. No los influenciadores, los youtubers, eso no. Son quienes nos influencian a nosotros cuando estamos haciendo o tomando determinada decisión de compra. ¿A quién le preguntamos nosotros? Entonces eso como frentes deberíamos conocerlo. El dónde, outlet, lugar de adquisición, ¿a dónde se dirigen esas personas para hacer la compra? ¿Y cuáles son las motivaciones que tienen esas personas? Si yo logro entender eso, o si logro identificarlo al respecto de un segmento de clientes, yo puedo decir que ya he desarrollado un proceso de segmentación, que ya conozco a ese cliente y que entonces me puedo dar a la tarea de diseñarle un algo particular. ¿Listo? Luego del proceso de segmentación, debo escoger ese mercado meta. Recuerden, segmentación es dividir el mercado. Yo divido el mercado, tengo unas variables y luego ya escojo el mercado meta. ¿Cómo escojo el mercado meta? 3 características fundamentales. El atractivo estructural quiere decir cuántos competidores hay en ese mercado, en ese segmento, en esa industria particular. ¿Cuál es el poder de negociación de los compradores allí? ¿Sí? Porque a veces los proveedores son muy poderosos y entonces ellos ya establecen unos precios y no hay negociación. Segundo, ¿cuál es el tamaño del mercado? ¿Cuál es el potencial de crecimiento? ¿Sí? ¿Cuál es ese ritmo de crecimiento? Generalmente el mercado más grande y con mayor crecimiento puede que no sea el más atractivo para un emprendimiento. ¿Por qué? Pues que va a ser el más competido. Y por último, ¿cuáles son mis objetivos y recursos? Que yo pueda entrar a un mercado para el cual tengo la capacidad de atender las necesidades y puedo generar un valor superior. ¿Sí? A partir de esto, yo comienzo a proyectar un crecimiento y luego puedo ir al siguiente segmento que haya identificado. Siempre se recomienda en ese proceso de segmentación, cuando aparecen 2 o 3 grupos de posibles clientes, irse con aquel que es más rentable, estabilizar los procesos y a partir de eso comenzar a generar ya acercamiento con los otros segmentos. ¿Listo? Para cerrar, los quiero dejar con estas preguntas que les pueden servir, uno, para estructurar esa presentación de su proyecto para nuestra próxima charla de mercados con Marjorie al respecto de la investigación de mercados, y dos, también para que ustedes comiencen a darse un norte al respecto de las características de su proyecto. Primero, ¿cómo van a segmentar ese mercado? ¿Qué variables van a tener en cuenta y por qué esas variables son importantes? ¿Cuál es el perfil del cliente? Que ustedes le pongan nombre al personaje, Pepito Pérez tiene esta edad y le gusta esto y le molesta esto y hace esto y le pregunta para comprar a este personaje. ¿Listo? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Cuál es esa propuesta de valor que ustedes tienen? ¿Qué es eso que los hace diferentes ante sus clientes? ¿En qué nivel de desarrollo está ese bien o servicio para aquellos que ya tengan un prototipo? O para aquellos que estén en idea, pues en qué nivel de desarrollo está esa idea. Ya pueden decir que es una idea de negocio y están un paso antes de la materialización. ¿Qué hace atractivo a ese mercado? Esto es muy importante. Si bien nosotros tenemos que generar ofertas atractivas para un mercado, el mercado también tiene que ser atractivo para nosotros al respecto de estructura, de crecimiento, de cantidad de personas. Entonces yo tengo que identificar por qué decidí irme con ese mercado o no.
¿Cuáles van a ser sus estrategias de mercadeo relacionadas con las 4 P's que vimos? 4 P's, nuevamente, porque es lo básico, ¿sí? Son los conceptos base, de ahí para allá uno ya lo podría complejizar. ¿Y cuánto piensan vender? Ese cuánto piensan vender, proyéctenlo al respecto de tenemos esta capacidad y conocemos esto del mercado o queremos recuperar nuestra inversión en tanto tiempo. ¿Listo? Eso sería todo al respecto de el básico de mercadeo en esta primera sesión. No sé si tengan preguntas o comentarios. Ronald, de casualidad, ¿ustedes nos podrían compartir esas diapositivas o es imposible? Sí, señor. Según entiendo, van a quedar compartidas en el Moodle esta presentación en conjunto con la grabación de esta sesión. Ah, listo, perfecto. Bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Bien, muchachos, entonces les agradezco mucho el tiempo. Recuerden, pues mi nombre es Ronald Moncada, hago parte del grupo de la aceleradora Mentor. Estamos pues, cuando retomemos toda la actividad en la universidad, nos ubicamos en el bloque C6 de la unidad Camilo Torres. Mientras tanto, si nos quieren escribir, el correo es mentor-boc@unal.edu.co. Y pues estamos para cualquier inquietud que ustedes tengan. Ahorita Nicolás nos va a ayudar con el tema de la asistencia y una actividad también que tenemos preparada. Muchas gracias a todos y entonces le doy paso a Nicolás. Bien, muchachos, una última cosa, pues muchas gracias a todos. Recuerden, por favor, entonces, tener listo su presentación para la próxima sesión de mercados. Allí, pues digamos que lo va a estar dirigiendo Marjorie, pero ahí estamos todos en contacto. Bien, muchas gracias a todos. Buen resto del día.